Hola a todos, sean muy bienvenidos al primer webinar de How Good en castellano. Me anima muchísimo que se hayan sumado. Tenemos varias personas que están en la sala de espera y que las vamos admitiendo. Este webinar es un webinar sobre cómo navegar esta tormenta de incertidumbre en que vivimos en el sector alimentario para profesionales de sostenibilidad. Y la idea es compartirles estrategias, casos de estudio que nos ayudan a todos a navegar estos tiempos de incertidumbre para revolucionar los impactos que tenemos en el mundo. Vamos a empezar con una breve introducción de los panelistas, de los ponentes. Tenemos un equipo que son totalmente all stars, estrellas con quien ciertamente vamos todos a aprender un montón. Yo voy a empezar compartiendo más información sobre haciendo la contextualización del escenario actual y del entorno en que vivimos. Después estaremos hablando sobre un poco qué brújula podemos usar para navegar esta incertidumbre. Y al final vamos a tener Juan y Ana de Ebro y de Kerry compartiendo sus historias y sus casos de éxito y sus aprendizajes como profesionales de este sector. Ah, yo soy João, soy director de innovación en Howgood, y a mí me encanta hacer este webinar porque es un webinar con algunas de mis personas favoritas. Ah, por un lado, Fernando de Transcendent, con quien hemos trabajado en un conjunto de proyectos, una consultora estratégica en sostenibilidad basada en Madrid, que trabaja un poco con empresas en todo el mundo. Juan Aguiriano, el líder de sostenibilidad de Kerry, una empresa también empresa irlandesa con una huella global y que está haciendo un trabajo espectacular en términos de sostenibilidad y de agricultura y ganadería regenerativa. Y Ana Antequera, con quien tuve el placer de colaborar con Transcend en un pequeño proyecto conectado con la medición de las emisiones de arroz. Así que estáis en muy buenas manos. Si tenéis preguntas durante el webinar, no duden en escribirlas en el chat, y nosotros vamos a tener al final un grupo, un tiempo asignado para contestar las preguntas. Así que vamos a tener tiempo, espero, para contestar esas todas preguntas que tengan. Así que empezando con la parte del escenario actual, a mí me toca un poco hablar y describir la tormenta, ¿no? Y desde How nosotros creemos que tenemos una perspectiva privilegiada del sistema alimentario y de esta tormenta en que vivimos, porque trabajamos con tantas empresas del sector alimentario. Y esto incluye supermercados como Sonae, como Carrefour, como Ahold Delhaize, pero también productores de alimentos como Kerry y Kellogg's y Danone, y también los proveedores de materias primas a estos productores de alimentos. Y entonces tenemos esta visión de perspectiva de holística de lo que está pasando. Y la tenemos y estamos evaluando a lo largo del tiempo. Lo estamos haciendo hace más de 2 décadas que estamos trabajando en el sistema alimentario, y tenemos una serie de bases de datos que usamos para evaluar el impacto de sostenibilidad, el impacto social y ambiental del sistema alimentario, y hasta ahora evaluamos casi 4 millones de productos. Así que, ¿cómo describir el sistema en que vivimos hoy, ¿no? Y el contexto y el entorno en que estamos hoy, desde la perspectiva de Howard? Entonces, quizás vamos a empezar por mirando a las fuerzas que realmente nos asustan y que quizás están asustando a muchos de los profesionales de sostenibilidad, estas fuerzas restrictivas que hacen nuestro trabajo un poquito más complicado. Primero, estamos viendo que con algunos de nuestros clientes y aliados que hay una cierta parálisis de inversiones estratégicas porque hay tanta incertidumbre, tanta volatilidad, tanta complejidad en navegar este contexto que muchas empresas están paralizando sus inversiones hasta que tengan más claridad sobre qué es lo que va a pasar. Por otro lado, como estamos viendo del otro lado del Atlántico, hay una cierta represión de la financiación a iniciativas climáticas, a iniciativas de diversidad, de equidad e inclusión, que lo que hace es un poco reducir la financiación disponible para avanzar estos temas, y que para nosotros significa que tenemos que ser bastante creativos sobre cómo vamos a poder alimentar estas iniciativas y financiarlas a largo plazo.
Después, como hemos visto, todos nosotros que estamos manejando estos temas del CSRD y ayudando a distintas empresas a prepararse para el CSRD, también hubo alguna incertidumbre. Ahora sabemos que con el Omnibus que se está haciendo una gran relajación de los marcos regulatorios en sostenibilidad y eso también significa que con una presión regulatoria que es cada vez que está reducida, que también es más difícil hacer el caso para ciertas inversiones, especialmente en el parte de reporting. Y después también, como algunos de ustedes han visto, el SBTI recientemente ha quitado de la lista de las metas basadas en ciencia, el SBT, varias empresas que se habían comprometido a lanzar sus metas de SBTI, pero que al final no pudieron cumplir los plazos de entregar sus planes de decarbonización y tener una meta aprobada. Entonces, ante todo esto, parece que el contexto es difícil y lo es. Em, pero también desde nuestro lado vemos bastantes fuerzas activadoras. No es solo represión y no es solo fuerzas restrictivas que estamos viendo. Nosotros, como trabajamos con muchos supermercados que están implementando etiquetado y ecolabels en sus productos, hemos visto que hay un crecimiento en promedio del 25% de productos que comunican atributos de sostenibilidad. Entonces, en un momento que los reguladores quizás están bajando los estándares, los consumidores parece que no lo están bajando tanto. También hemos visto que entre muchos de nuestros clientes que hay más conciencia del impacto de la conexión entre los riesgos ambientales y sociales y la continuidad operativa y el costo de los bienes vendidos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con algunas empresas que compran, por ejemplo, bastante café y que compran bastante cacao y el precio de esas materias primas es más que duplicado en el último tiempo, en los últimos tiempos. Y entonces esta volatilidad que es generada por eventos climáticos está llevando a las empresas también a pensar cómo puedo hacer inversiones en las fincas que me venden estos productos para aumentar su resiliencia climática. Entonces al final la sostenibilidad termina siendo también una forma de proteger el negocio contra riesgos que impactan el costo de los bienes vendidos. Y al final también vemos una manutención del escrutinio y a veces en algunos casos la intensificación de este escrutinio por parte de ciudadanos, activistas, organismos reguladores y ONGs. Probablemente han visto también en el caso del café, hubo una empresa de abogados que ha demandado a una gran empresa cafetalera por sospechas de trabajo forzado en las fincas de donde compran su café. Y entonces en estos tiempos que los reguladores están reduciendo un poco la presión, vemos que la sociedad civil sí que no está bajando. Así que al final estamos ante una decisión crucial. Em, Renunciaremos a nuestros esfuerzos en sostenibilidad y nos damos por vencidos porque el contexto parece tan difícil, tan complejo de navegar. ¿O pensamos de una forma más estratégica cómo podemos aprovechar estas restricciones para reinventar lo que es la sostenibilidad y cómo la trabajamos y llevarlas al siguiente nivel? A mí me toca hacer la pregunta, a Fernanda, a Juan y a Ana les va a tocar la mucho más difícil tarea de contestarla. Así que voy a pasar a Fernando para compartir un poco más sobre cómo lo están pensando desde Transcendent. Genial, pues nada, Joao, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a este webinar. La verdad que somos súper fan de Howgood, con toda la experiencia que tenéis en el entorno de alimentación. Y nosotros, bueno, pues desde Transcendent también tenemos esa visión, ¿no? De trabajar con varias compañías y poder compartir con todos vosotros pues, lo que estamos viendo de tendencias y lo que se está haciendo, ¿no? Así que vamos a intentar ayudar a responder a la pregunta de Joao con lo que estamos viendo y también luego, por supuesto, el privilegio de contar con Ana y con Juan, que van a dar ejemplos concretos de cómo hacerlo realidad, ¿no? Eh, para nosotros, la verdad que es que el concepto clave es la gestión hacia el impacto positivo. Pensamos que esto es la palanca con mayúsculas para poder navegar
en ese entorno buca que Joao acaba de describir, ¿no? Y para esto, en Trascendent usamos esa escalera como metáfora en la cual vemos, bueno, pues ese camino, ¿no? hacia el impacto. Y vemos que hay un primer escalón, que es el cumplimiento, que todas las empresas, independientemente de dónde están, tienen que hacer. Sin embargo, hay algunas que se quedan ahí, que se conforman con cumplir. Para ellos, cumplir es una obligación, es un coste, y cuanto menos tenga que cumplir, mejor. Un conjunto de compañías que están en ese espacio. Pero luego vemos que hay otras que ya van haciendo iniciativas que quieren ir más allá, que no se conforman con cumplir, que se ponen objetivos más ambiciosos y que ven que van cogiendo liderazgo y que van viendo cómo además esta ambición en la sostenibilidad se traduce en mejoras de negocio. Luego iremos comentando algún caso. Y desde ahí va creciendo dentro de la compañía la relevancia del impacto y ya llegamos al último escalón donde las compañías abrazan el impacto y sitúan el hacer impacto positivo en el centro porque ven que como consecuencia tendrán valor para la compañía. Pongo aquí una frase. Nosotros tenemos el privilegio de contar con Paul Polman y Sir Donald Cohen. Sabéis que Paul Polman, ex CEO de Unilever, padre del propósito en el negocio, y está con nosotros en los dos últimos Impact Days que hemos celebrado. El último fue hace 2 semanas. Y él suele cerrar con esta pregunta retadora, en este caso fue a los directivos de empresas familiares, diciendo, oye, tú tienes que pensar como directivo si haces mejor al mundo porque tu empresa está operando en él. Si tú haces beneficio en base a resolver los problemas del planeta y de la sociedad, o lo haces a costa del planeta y la sociedad. Y pensamos que lo clave en ese entorno buca donde es volátil, no sabemos qué va a ocurrir mañana, es incierto, es complejo, es afianzarse en el impacto para poder liderar el futuro. Y vamos a intentar explicar un poco el porqué, ¿no? Lo primero es qué es la gestión hacia el impacto positivo. Y en realidad es fácil de explicar y probablemente difícil de implementar, ¿no? Pero se trata de asegurar que en cada proceso de mi cadena de valor y a cada grupo de interés, yo me ocupo de generar un impacto positivo. A cada grupo de interés, en cada etapa de cadena de valor, en la parte extractiva, qué impacto neto, social y medioambiental hago, en la parte de transporte, de distribución, de manufactura, de puesta en venta. Y lo hago pensando en qué impacto hago a los clientes, qué impacto hago a la comunidad en la que opero, qué impacto hago con el talento y la gente que me ayuda en mi compañía, cómo trato a los proveedores, si los trato como socios o cómo trato al medio ambiente, si soy capaz de identificar mis dependencias que tengo con el medio ambiente y cómo genero ese impacto positivo. A mí también bueno, soy súper fan de Paul Polman y me gusta mucho también otro tema que dice que no se trata, si tú, dice, pone el ejemplo de un asesino, ¿no? Dice, oye, un asesino está en la cárcel, ha matado a 50 personas, no deja de ser asesino porque en lugar de 50 mate a 10, porque haya matado menos personas sigue siendo asesino, ¿no? Entonces no se trata de hacer menos daño, sino se trata de revertir y de generar ese impacto positivo. Entonces, el impacto positivo es ser consciente de mi impacto en cada cadena de valor y en cada grupo de interés y devolver un impacto positivo. Entonces, yo he comentado muchos de estos aspectos, yo no voy a abundar en ellos. Al final, ese entorno en el que estamos, pues genera la presión en costes, desafección de los clientes, riesgos en la cadena de suministro, inestabilidad regulatoria, riesgos ambientales de los que muchas veces no somos conscientes, riesgos de materias primas de las cuales depende de manera estructural nuestro negocio y que no somos conscientes del riesgo que hay de que se aparezcan, y toda la parte de empleo desde el punto de vista de talento, pero desde el punto de vista también, nosotros cuando hablamos con compañías productoras de alimentación, faltan ganaderos, faltan agricultores, en logística faltan camioneros, en los supermercados faltan pescaderos, en fin, hay una gran situación de empleo en España en particular, y luego está todo el tema del talento, ¿no? Entonces, pensamos que realmente el poder ser consciente de generar este impacto positivo permite identificar oportunidades y riesgos. Luego pondremos algún caso, pero tú, si realmente estás pensando en el impacto que haces, también vas a identificar qué riesgos tengo yo, por ejemplo, desde el punto de vista medioambiental o laboral, o en el impacto que haga la comunidad, identifico oportunidades para haciendo más impacto, revertir en negocio, ¿no? Refuerzo mi resiliencia, puesto que tengo un control de la cadena de valor. La verdad que es que
es bastante sorprendente, os diría, el bajo control que hay en la cadena de valor, que con toda la globalización se ha hecho muchísimo más compleja que antes y esa complejidad probablemente no siempre ha venido acompañada de un mayor control y ahora mismo, bueno, pues estamos en manos de ese entorno buca que no sabemos qué efecto va a tener, ¿no? Entonces, por eso pensamos que el impacto positivo es una respuesta a todos los desafíos que nos está provocando este entorno buca. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo realmente mover a mi compañía a esta gestión de impacto positivo? Entonces, pues nosotros hemos desarrollado como un enfoque, una metodología basada en tres grandes etapas. Hay una primera que le llamamos Impact Discovery, seguramente porque nos queda mejor que de descubrimiento de impacto, y que de lo que se trata es de identificar, hacer ese levantamiento de qué impactos tengo en todas las etapas, qué impactos produzco yo como compañía, cuáles son importantes para mí, cuáles son estratégicos, dónde me puedo diferenciar y dónde, bajo ese entendimiento, dónde estoy haciendo cosas y dónde no estoy haciendo cosas. Y a partir de ahí hay que medir, porque lo que no se mide no se gestiona. Y esa es la parte de medición del impacto, definir indicadores que me permitan entender bien qué impactos positivos y negativos estoy haciendo en cada uno de esos impactos, mapa de impactos que he ido identificando para después gestionar. Y gestionar significa lanzar más iniciativas. Las iniciativas que yo hago, cuando ya entiendo el impacto que hacen, poder hacerlo de una manera más eficaz, con el mismo esfuerzo conseguir mejores resultados. O en aquellos impactos que yo tenía desatendidos o que no era consciente que podía hacer algo con ellos, identificar iniciativas que me permitan a la compañía generar un impacto positivo, como decía, en todo el entorno. Lo bueno de este enfoque es que, como también dice el maestro Paul Polman, como consecuencia generamos valor. Como consecuencia de haber entendido el impacto, haberlo medido y haber actuado para maximizar el impacto positivo y minimizar el negativo, tengamos un impacto positivo neto, genero valor en los diferentes componentes de valor de una compañía. Genero valor en el posicionamiento. Tenemos varios casos de empresas que, en base a entender las fábricas que están poniendo en marcha y los servicios que atraen esas fábricas, el empleo que generan, el bienestar que genera la población local, bueno, pues les permite también tener un discurso y un diálogo distinto con la administración y poder tener más ayudas y poder tener un círculo virtuoso de prosperidad. O también posicionamiento cara a los clientes. Lo ha comentado Joao antes. Es verdad que cuando tú preguntas a los clientes si están dispuestos a pagar una prima por un producto más sostenible, todo el mundo dice que sí, y la cosa es lo que hacen. En el caso de Joao, habéis visto un 25%, pero hay un tema que a mí también en otros informes he visto que me conecta mucho, que es la conexión emocional de los consumidores con aquellas compañías que realmente son fieles a sus valores y que realmente sabemos que desde la autenticidad se preocupan por la sociedad y por el planeta. Y tenemos casos bastante evidentes que así lo demuestran, ¿no? También está el tema de riesgos. Hemos comentado la parte de riesgos medioambientales, que quizás es el más evidente. TNFD ha sacado hace poco un informe que os recomiendo, que es Ask Better Questions, que está dirigido al consejo, porque realmente lo que animan es a preguntar al board: ¿entendemos las dependencias que tenemos de la naturaleza? Mi negocio en el sector de alimentación es evidente, tiene un montón de dependencias de la naturaleza, de suelo fértil, de polinización de las abejas, de calidad del agua. Entiendo el riesgo que hay si se deteriora como se está deteriorando a marchas agigantadas y qué impacto va a tener en el negocio. Pues las compañías que están de impacto positivo lo entienden y actúan para generar un impacto positivo, ¿no? Eh, Está también la parte de ingresos, lo he comentado yo con el 25%. La verdad que en el Impact Day del otro día, pues había una cervecera que puso el caso de, con su visión de generar impacto en la comunidad local, generó una nueva marca en base a crear una nueva producción de lúpulo, que además es muy beneficioso para la biodiversidad, y gracias a crear esa intención inicial de impacto, han generado una línea de negocio con muy premium de cerveza, de un lúpulo muy especial que está, lógicamente, atrayendo un nicho de mercado, ¿no? Y finalmente, reducción de costes.
donde está el caso evidente de si yo consigo valorizar mis residuos y lo reintroduzco en la economía circular, tengo una reducción de costes, o también, ya sabéis, el último report que ha salido ahora mismo del Banco de España que dice que los bancos pueden bajar hasta 14 puntos básicos el préstamo financiero para aquellas compañías que hacen bien los deberes desde el punto de vista medioambiental. Y nosotros tenemos varios casos de que realmente esto es hacer bien las cosas del plano medioambiental y además tener un beneficio en términos de menor coste en el bottom line, ¿no? Entonces, como podéis ver, como consecuencia de hacer bien las cosas en el impacto positivo, genera valor a la compañía, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Es muy importante el largo plazo, pues es el que me va a permitir ser fuerte y resiliente ante el futuro incierto que nos espera. Y yo voy a dar paso ya a Juan y a Ana, que nos van a contar dos casos fantásticos de cómo desde la innovación se permite conquistar esos nichos de mercado consiguiendo más ingresos o cómo desde la necesidad de entrar en mercados emergentes para atender una demanda de población y con esa inquietud de hacer impacto social se consigue afianzar y desarrollar y mitigar los riesgos operacionales que tiene entrar en un mercado nuevo a la vez que aportar negocio. Así que os dejo con Juan y Ana. Os doy el paso. ¿Quién empieza, yo, Ana o Juan? Eh, Empieza tú, Juan, y después pasamos a Ana, entonces. Vale, bueno, presento a Kerry rápidamente. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Joao. Empiezo con Kerry, os doy un caso de cómo funciona esto en Kerry y luego os doy un caso práctico. Hoy vamos a hablar de chocolate, y chocolate sostenible o no sostenible, que le gusta a todo el mundo el chocolate. Pues Kerry es una multinacional irlandesa que produce ingredientes, innovación con impacto. Somos 22.000 en el mundo, facturamos 7.000 millones, tenemos 150 fábricas en 50 países, etc. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, producimos sabor con impacto, producimos soluciones que reducen la merma alimentaria. Sabor con impacto quiere decir cómo somos capaces de quitar cosas que tienen un impacto negativo, azúcar, sal, grasa y muchas otras cosas en la industria, y mantener el sabor y reemplazar esas cosas con soluciones innovativas que tienen un impacto positivo en la nutrición, la salud y el medio ambiente, clima, naturaleza, etc. Segunda cosa que hacemos es reducir la merma alimentaria. 30% de la comida nunca se consume. ¿Cómo podemos reducir la merma alimentaria? Por ejemplo, alargando la vida útil del producto con soluciones saludables o reutilizando la merma alimentaria en otros productos destinados a consumo humano. Tercera cosa es dar beneficios de salud a base de ingredientes especializados para niños, mujeres, adultos, en vía de viejos como yo, vamos a decirlo así, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo hacemos eso? En base a biotecnología. Básicamente, muchas de las cosas que hacemos, la gran mayoría, es con soluciones biotecnológicas. Bueno, esto es lo que hace Kerry en el día a día. Os voy a dar un ejemplo. Cocoa. Cocoa hace 5 años, que es la base fundamental para el chocolate, cocoa, y luego tiene leche, grasa, azúcar, etc. Pero básicamente sin cocoa no se puede hacer chocolate. Cocoa valía 2.000 euros o dólares la tonelada hace 5 años. Hace 3 años valía 4.000. Hace 2 años valía 7.000. Hoy vale 10.000. Se ha multiplicado por 5. Vale. Entonces, voy a utilizar el framework, voy a utilizar la metodología de Fernando. Riesgo. Bueno, ¿por qué ha subido tanto el precio? Ha bajado la producción entre un 14 y un 25%. Hay dos países que son Ghana y eh, Costa de Marfil que produce el 80% de la producción. Cocoa se ha visto afectado porque cambio climático y enfermedades de los árboles debido a falta de biodiversidad y otros problemas de naturaleza. Y otra cosa, un problema social, que muchos de los agricultores son pequeños ganaderos que no tienen la capacidad de reinvertir en agricultura regenerativa, etcétera, etcétera. Ha bajado la producción, ha subido los precios. Las grandes marcas de chocolate, primer riesgo, no tenían bastante cocoa.
con lo cual pierdes ingresos de chocolate. No es una cuestión de si sube el costo, no, no tienes bastante cantidad para dar a la demanda. La demanda de chocolate sube 5% cada año, a pesar del aumento de los precios. Entonces, el primer caso es disponibilidad de las materias primas. Primer riesgo de la no sostenibilidad. Esto cuesta mucho dinero, no es un costo, son ingresos perdidos. Segundo, costos. Ha subido mucho el precio. El precio del chocolate, ¿está dispuesto el consumidor a subir el precio? Un poquito, pero el margen se lo tiene que comer la cadena de valor. Tercero, ¿eso quiere decir qué ha pasado? Pues las empresas han visto que son muy potentes en chocolate, han visto el precio de sus acciones bajar. Han tenido que dar avisos al mercado de que está subiendo esto mucho y qué pasa, el mercado ha bajado los precios de las acciones, con los cuales los propietarios están en empresas que valen menos. Y cuarto, si hubiesen sido, sí, entonces voy a dar lo positivo, ahora están todos los riesgos. Ahora lo positivo, ¿qué es? Bueno, hay empresas que han invertido en agricultura de cocoa regenerativa. Esos han visto su productividad mejorar y la producción ha disminuido menos, con lo cual los precios, aunque eran más caros ahora, antes lo son menos ahora. Estas empresas que compran cocoa más sostenible pueden producir un chocolate más sostenible. ¿Hay mercado para ese? Sí. Hay varias empresas pequeñas que ya no son tan pequeñas en países nórdicos, no las voy a nombrar, las podéis describir vosotros mismos, que están creciendo la cuota de mercado, el chocolate sostenible contra el chocolate no sostenible de los grandes. Bueno, entonces se puede ganar más dinero también vendiendo chocolate más sostenible. Sí, hasta tal punto que los grandes del sector han ahora anunciado hace poco una enorme iniciativa para coinvertir en ¿qué? En agricultura regenerativa de cocoa. Bueno, entonces sí que está el contexto político, está el ruido, lo que llamo yo el ruido mediático, todo esto. Pero si tú miras la realidad física de las cosas, no solamente ha aumentado el cocoa. El año pasado, cocoa, café, naranjas, limones, porque hay enfermedades en Florida del limón para volver a España. Florida tiene problemas de producción, Brasil tiene problemas de producción. Hay cambio climático y enfermedades, enfermedades en las plantas. ¿Puede llegar esto a España? Sí, porque estas cosas se exportan, por desgracia, migran. Entonces, hay riesgos, ¿no? Los mismos riesgos. Se ha visto en el vino en España, se ha visto en el aceite de oliva, el tomate está siendo impactado. Entonces, las empresas más avanzadas están invirtiendo en agricultura regenerativa e innovación del producto. Vale, ¿dónde entra Kerry? Pues nosotros somos los reyes, para decir una palabra, de la innovación. Es decir, en el caso del chocolate, somos capaces de encontrar soluciones para mantener el mismo sabor del chocolate, la misma nutrición del chocolate con 30% de menos de cocoa dentro del chocolate. Y es casi imposible ver la diferencia al sabor, blind. Entonces, este tipo de soluciones existen. Entonces, cocoa más sostenible, utilizado de manera más eficiente, con un impacto medioambiental menor, todo el mundo gana. ¿Dónde está el impacto medioambiental? Podéis ver el aspecto. ¿Qué es sostenibilidad? Bueno, ganancia económica, ganancia social. Podemos pagar mejor a los agricultores que hacen eso, tienen mejores ganancias, las empresas van mejor, el accionista también. Medioambiental. Bueno, hoy en día un kilo de cocoa son entre 18 y 25 kilos de CO2. Bueno, agricultura regenerativa, bajas el impacto del CO2 entre el 30 y 40% por kilo en origen, y en el chocolate tienes 30% menos de cocoa. Entonces, entendéis que todo esto es oportunidad si uno lo mira bien y con inteligencia. Y además hay posibilidades de innovación porque ahora estamos todos mirando cómo se puede hacer chocolate sin cocoa, con otras cosas que son fundamentalmente más sostenibles. Entonces, de lo que los chinos
que son muy inteligentes, describen una crisis y lo escriben con dos símbolos, ideogramas. Uno quiere decir amenaza, solito, y el otro oportunidad. Como lo ha dicho Fernando o Paul Polman, tú puedes ser parte del problema y no hacer nada, o puedes ser parte de la oportunidad y salvar al planeta. Yo ya sé de qué lado quiero estar. Muchísimas gracias, Juan. ¿El chocolate es sostenible o no habrá chocolate? Totalmente, totalmente. Y ahora quizás, Ana, te toca a ti contestar un poco a esa pregunta. Quizás vamos a hablar menos de chocolate y un poquito más de arroz y de los otros productos con que Ebro trabaja. Pero sí, el palco es tuyo para hablar un poco sobre cómo piensas sobre esta pregunta y cómo lo estás llevando dentro de Ebro. Bueno, pues lo primero también daros las gracias por invitarme a participar y bueno, estoy encantada, ¿no?, de compartir panel con todos vosotros, que sois unos súper expertos en todo este campo. Voy a hacer como Juan y voy a presentar primero un poquito a Ebro, ¿no? Nosotros somos una compañía multinacional española, líderes mundiales en el sector del arroz y segundo fabricante de pasta a nivel global también. Estamos presentes en más de 80 países, tenemos 34 sociedades filiales y con marcas pues tan emblemáticas como pueden ser aquí en España SOS Brillante o La Fallera, y en el resto del mundo pues marcas como Tilda, Garofalo, Mahatma, etcétera. ¿No? Tenemos un total de 84 marcas ahora mismo en el mercado con un sinfín de referencias. ¿Qué nos exige esto? Pues poder atender este negocio nos exige estar presentes en las principales zonas productoras del mundo, porque todas nuestras marcas pues, contemplan las diferentes variedades de arroz, ¿no? Ya sea basmati, ya sea aromático, ya sea redondo, bomba, etcétera, y tenemos que estar presentes ahí si queremos poder atender a todas, ¿no?, y poder atender todos los mercados. El contexto actual, pues evidentemente afecta, ¿no?, de lleno a una compañía como Ebro, con una cadena de valor agrícola, industrial y social que súper extensa y global, ¿no? Y precisamente ahí esta situación es la que nos obliga a ser más eficientes, mucho más resilientes y mucho más responsables. Y yo creo que, bueno, yo creo, y es un poco lo que, como trabajamos aquí en Ebro, ¿no?, es donde la sostenibilidad se convierte también en una herramienta de gestión. Porque al final es un activo estratégico, nos va a ayudar a operar con más inteligencia, ¿no?, a relacionarnos con mucha mayor legitimidad dentro del mercado, ¿no?, y a construir un negocio que sea más sólido y que esté más preparado para el futuro. Con lo que es verdad que el contexto no ayuda demasiado, porque al final es verdad, yo lo ciño sobre todo mucho, o sea, creo que el mayor desafío lo tenemos en el ámbito regulatorio, porque es verdad que la regulación impulsa y contribuye a impulsar, pero a veces cuando hay un exceso de regulación, por otra parte también frena, ¿no?, porque frena a lo mejor el avance en ciertos proyectos que tengamos en mente o que queramos desarrollar. Pero bueno, en todo caso, la sostenibilidad es una forma de anticipar riesgos, de proteger el negocio, de volvernos más resilientes, ¿no?, y de aportar valor en aquellas comunidades en las que operamos. Y así es como lo entendemos en Ebro, ¿no?, y así es como lo estamos haciendo y bueno, viendo, y vosotros lo sabéis muy bien, que casi toda nuestra huella está en todo lo que es la parte del alcance 3, fundamentalmente en lo que es el campo, pues uno de los trabajos más importantes que hacemos precisamente es en esa parte, ¿no?, en el trabajo codo con nuestros agricultores, en las distintas partes del mundo en las que estamos. En todas tenemos proyectos de agricultura sostenible, porque al final, bueno, nosotros necesitamos su arroz y ellos también nos necesitan a nosotros para ser más sostenibles desde un punto de vista medioambiental y tener también mayores ingresos económicos, ¿no? Y esa es un poco lo que es nuestra visión ahora mismo dentro del contexto, ¿no? O sea, es decir, no lo vamos a entender la sostenibilidad como una carga, ¿no?,
sino como parte, pues, de una estrategia, ¿no? Para conseguir ser más fuertes y más ágiles y bueno, y más responsables, ¿no? Dentro de lo que es el mercado. Sí, yo quería añadir alguna cosa a lo que ha dicho Ana después del ejemplo que he dado, que fundamentalmente es eso, ¿no? Como empresas, claro, Kerry tiene 22.000 ingredientes y soluciones. Os da el ejemplo de una, de solucionar el problema del cacao innovando, invirtiendo en agricultura regenerativa y luego innovando en esto. Pero esto se puede hacer 22.000 veces. Lo fundamental, la sostenibilidad es el principio de Pareto. 20% de lo que hacemos tiene 80% del impacto. Genera el 80% del impacto. Hay que definir primero eso, qué es lo más importante para la empresa. Y la empresa tiene impactos de diferente manera. Puede comprar mejor en su cadena de valor y mucho del impacto está en la agricultura. Es 30% de las emisiones mundiales vienen del sistema agroalimentario, pero el 25 del 30 viene de la agricultura. ¿Ok? Al mismo tiempo, hay impactos nutricionales. Hoy en día, 2.000 millones de personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad con todas las implicaciones de salud que tiene eso. Cardiovascular, diabetes, en fin, hay, pero realmente problemas sociales importantes. Hoy en día, la empresa que vale más dinero en Europa es una empresa que no trabaja para el sector alimentario, pero que está solucionando problemas del sector alimentario. ¿Alguien lo puede adivinar? Bueno, es Novo Nordisk. Novo Nordisk. ¿Qué hace Novo Nordisk? Es una empresa farmacéutica que vende GPL-1. ¿Qué es GPL-1? Bueno, pues son medicinas que minimizan el apetito para la gente, etcétera, etcétera. Entonces es curioso que la solución que vale más dinero hoy en día para la industria de la comida está fuera de la industria de la comida. Eso quiere decir que la industria de la comida tiene una oportunidad para solucionar esto, ¿no? A nivel nutricional. El segundo mensaje. Tercer mensaje, es increíble que una industria pueda sobrevivir con 30% de merma. Es como si fueran el 30% de los coches que salgan de fábrica no funciona. A ver. Entonces, si uno hace esto y dice, bueno, dentro de esto, estas cifras macroeconómicas, yo, mi empresa X, ¿qué impacto tengo? Entonces, nosotros en 2019, yo llevaba el negocio a nivel europeo. Yo soy un comercial, bueno, un gerente de negocio, vamos a decir, toda la vida. Pero yo estaba en un negocio que no era sostenible. Éramos parte del problema. Y tal vez me quejaba demasiado y el CEO llegó y me dijo, oye, Juan, soy nuevo, quiero cambiar las cosas, yo no quiero ser parte del problema, que lo dices tú siempre, es que somos parte de la solución, ven a ayudarme. Claro, me voy de un negocio, de gestionar 500 millones con un equipo y todo eso a ser empleado número 1 de sostenibilidad para un nuevo CEO. Pelín arriesgado, pero muy divertido. Y vale, pues a partir de ahí dijimos, ¿a cuánta gente llegamos de manera indirecta, vendiendo nuestras soluciones? ¿Eh? A los consumidores, a los clientes que lo venden a la distribución, que lo venden a sus consumidores. Dijimos, bueno, llegamos a 1.000 millones de personas, no es poco. 1.000 millones, una de 8. Bueno, ¿y lo hacemos con nutrición sostenible? Bueno, depende. Vendemos a todo el mundo la media del mercado. Vale, pues queremos vender soluciones sostenibles, es decir, nutrición sostenible, y fuimos los primeros que lo definieron así. Hoy en día, si vosotros vais a Google y ponéis en inglés Sustainable Nutrition, os sale Kerry número 2. Pero no porque hago pago o publicidad, lo que sea. Sale porque inventamos esto y empezamos a comunicar sobre esto. No dos ciencias, nutrición por un lado y clima y naturaleza y medio ambiente por el otro. No, junto. Lo que comemos es salud para la persona y salud para el planeta. Vale. Pues a partir de ahí dijimos, queremos llegar a 2.000 millones en 2030. Esto no va de un año, 10 años. Vale. Es un maratón. Empezamos a cambiar. Hay que medirlo todo, hay que cuantificar los impactos, cuáles son malos, cuáles son medios, cuáles son buenos. Es ahí donde entra How Good, porque claro, tienen todos los datos, toda la plataforma. Al principio lo hacíamos a mano. Dijimos, uff, esto... Y los encontramos y fue, bueno, una pasada, ¿no? Porque a partir de ahí dices, digital, todo inteligente, como saben hacerlo mis hijos, no yo. En fin. Y a partir de ahí dices, bueno, ahora hemos digitalizado, tenemos el impacto nutricional de los 22.000 productos, pero que llega mi familia aquí y va a hacer un poco de ruido. Cierro la puerta. Y tenemos la huella medioambiental del CO2 de 22.000 productos también. Una pasada. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes? Entonces, vamos a comprar mejor,
Vamos a producir, es comprar mejor con menos impacto medioambiental, etcétera. Vamos a producir mejor en nuestras propias fábricas. Vamos a innovar mejor y dar estos beneficios a nuestros clientes. Vamos a vender mejor. ¿Ok? Vamos a contratar a más gente que quiera hacer eso, cambiar el propósito de la empresa y luego vamos a explicarlo al mundo. Los 5 primeros años hicimos todo sin hablar mucho. Impacto, impacto, impacto. Y poco a poco, bueno, pues nos han ido reconociendo, estamos creciendo. Si veis el precio, la acción ha subido de 70 a 90. No es una coincidencia. La empresa ha quitado 3.000 millones de cosas. Las cosas que no sabíamos arreglar, las hemos vendido, otras las hemos cerrado, hemos comprado otras, hemos acelerado, pero han entrado y salido entre 3.000 y 4.000 millones de euros en la empresa. Es mucho, ¿eh? En una empresa de 7.000 millones. Entonces hemos cambiado la empresa totalmente. ¿Por qué? Porque el propósito de la empresa ahora es, en inglés, Inspire Food, Nourish Life. Inspire Food es innovación. Nourish Life es sostenibilidad. Innovación para sostenibilidad, impacto. Todo lo que hacemos es intentar innovar con impacto. Ya está. Y el objetivo es crear nutrición sostenible. ¿Para cuánta gente? Para 2.000 millones. Ya está. A partir de ahí, y nos pagamos sobre eso. Hay que alinear todo. Empezó con todos los ejecutivos, ahora todo el mundo está pagado sobre este objetivo. Sí, también el EBITDA y todo eso cuenta, pero el objetivo principal es pasar de 1.000 a 2.000 millones. Si lo hacemos bien, ganaremos más dinero. Entonces yo lo ha dicho muy bien, Ebro es parecido. Cuando tú dependes y Fernando lo dijo antes, tú dependes de la naturaleza para crear un bien social, que es la comida. De momento no es sostenible. Los que lo van a hacer mejor van a ganar. Están ganando. Maravilla, Juan. A ver, esto me acuerda de mis tiempos de la universidad, donde estoy escribiendo en mi cuaderno como si fuera un estudiante otra vez, porque la verdad que se aprende un montón. Y cuando uno ve que al final la sostenibilidad no es una cosa que se hace en un departamento chiquitito, pero que es algo que puede impactar al negocio como un todo, realmente es inspirador. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Em, y voy a empezar. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es una pregunta de Sam Webster, que pregunta qué consejos darían a los equipos más pequeños de sostenibilidad, que quizás no tengan el tamaño de Ebro o de Kerry. ¿Qué consejos tendrían para ellos? No sé, Ana, si quieres empezar tú y después pasamos a Juan. Bueno, yo creo que seas grande, seas pequeño, todos tenemos que empezar por por el mismo sitio, ¿no? O al menos eso es lo que yo pienso y al menos así es como lo hemos hecho aquí, ¿no? O sea, aquí lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de lo que realmente hacíamos o no, ¿no? Porque al final yo creo que las empresas hacemos bastante bien las cosas y lo que hace falta muchas veces es ordenarlo, ¿no? También. Entonces, en un primer paso, nosotros lo que hicimos fue ese diagnóstico inicial. Nosotros aquí teníamos un hándicap, que es que tenemos 34 sociedades que cuelgan de nosotros y hay una gestión descentralizada en muchas de las áreas, ¿no? Con lo que la dificultad fue aún mayor. Pero bueno, una vez que vimos cómo estábamos cada uno, en qué punto, qué buenas prácticas había en algún sitio y qué peores prácticas, no es que fueran peores, porque no se hacían, quizá, lo que hicimos fue generar sinergias entre unos y otros, ¿no? O sea, tú cómo estás haciendo esto, pues, por ejemplo, como hablaba Juan, cómo estás reduciendo tu desperdicio, qué alternativas reales existen, ¿no? Y se han ido extrapolando, ¿vale? Iniciativas de una sociedad a otra. Y ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? Ver dónde están nuestros impactos, analizar tu cadena de valor y ver realmente cuáles son tus impactos positivos y cuáles son tus impactos negativos. Maximizar aquellos que realmente están generando valor ya para la sociedad y en aquellos que son negativos o son menos positivos, por así decirlo, a mí siempre me gusta decir menos positivos que negativos, ¿no? Ver de qué manera se pueden mejorar, ¿no? Y a partir de ahí priorizar, establecer prioridades y marcarte hitos intermedios, ¿no? Un hito más a medio largo plazo con pequeños hitos a un plazo más corto.
Sí, estoy muy de acuerdo con Ana. Creo que ha hecho un muy buen resumen. Voy a añadir un par de cositas, no porque faltaban, pero simplemente reflexiones, ¿no? Diagnóstico totalmente correcto, tienes que saber lo que tienes en mano. Si puedes cuantificarlo con la ayuda de plataformas como HowGood, etcétera, de decir, estos son mis oportunidades, este es mi riesgo, cuánto es mi huella medioambiental, hídrica, etcétera, mi impacto nutricional, etcétera, etcétera, positivo y negativo. Y luego marcarte objetivos, que muchos de estos objetivos ya son estándares, ¿no? SBTI para los objetivos de carbono, nutricionales, etcétera, que son bastante estándar en la industria. No hace falta reinventar cosas, se puede ir a buscar cosas que existen ya. Y luego, ¿qué es una estrategia? Estrategia es elegir. Te marcas objetivos y luego eliges el camino para llegar a tu objetivo. Entonces, las estrategias hay tres cosas que puedes hacer. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer todos los días, pero que no son fundamentales? Esto es lo que se llama el right to play, ¿no? Vamos a jugar al fútbol. Hay cosas que son bastante estratégicas y que tienes que, ya no es el entrenamiento, tienes que jugar. Eso es el partido del domingo. Right to compete. Y luego hay cosas que tú puedes decir, esto es la Champions. Esto es el right to win. Entonces, tienes que hacer ese triángulo estratégico, decir cuáles son todas las cosas que tengo que hacer por ley o lo que sea, que pueden ser 60, 70 cosas. ¿Cuáles son las donde voy a competir y voy a ganar de vez en cuando? Que pueden ser 10. ¿Y cuál es la una o dos cosas en la cual voy a ganar siempre? Esto no es sostenibilidad, es estrategia de empresa competitiva y sostenible. No son dos estrategias, es una estrategia. Entonces, tus objetivos financieros y no financieros los tratas igual en tu manera de pensar. Y dices, bueno, cada euro suplementario que voy a ganar tiene que tener también, el otro lado de la moneda, tiene que tener un euro nutricional o un euro medioambiental o un euro social. No son dos monedas, es una. Ya está. Pues a partir de ahí inviertes y tienes ese retorno, etcétera. Y veo que Fernando quiere añadir algo y mejorarlo. No, mejorarlo no. La verdad que ni se me ocurriría, pero sí al menos un tema, una reflexión que sí que vemos nosotros y es que en bastantes ocasiones quizás el área de, yendo un poco a la pregunta original, ¿no? El área de sostenibilidad está un poco en su mundo, ¿no? Y haciendo sus cosas y con el reporting y atendiendo al regulatorio y con el control y conseguir, que está fenomenal porque se lo piden y está en su mandato, pero sí que nosotros vemos que cuanto más se entienda desde sostenibilidad los objetivos de negocio y más se pueda conectar las prioridades de negocio con las prioridades de sostenibilidad, pues más valor se va a aportar a la compañía y más se va a producir ese tipo de efectos que Juan y Ana nos han comentado, ¿no? Entonces, salir un poco del armario de la sostenibilidad y conectar con el negocio nos parece también que es importante, ¿no? Fundamental. Yo os voy a dar un truco de viejo que me ha funcionado muy bien. Porque claro, se trata de conectar el negocio con la sostenibilidad, pero también, a ver, la compra con la sostenibilidad, el marketing con la sostenibilidad. Y los que más me han ayudado es finanzas. Yo hace 3 años dije, bueno, esto del reporting, al final es como hace 50 años que hacemos reporting financiero, pero reporting no financiero está cada vez más complicado, etcétera. Claro, es como decir, es muy difícil si no eres chino aprender chino. Tal vez sea más fácil para el chino aprender sostenibilidad. Entonces, lo que hice yo, les dije a los de finanzas, oye, ¿esto del reporting os interesa hacerlo? ¿El reporting sostenible? Porque es lo mismo. Y me dijeron, sí, bueno, en fin, no sé. La relación con el PFO es fundamental. Entonces, yo tengo dentro de mi equipo, tengo gente especializada que viene de finanzas, pero que se ha especializado en hacer el reporting no financiero exactamente con la misma calidad y los mismos métodos y los mismos sistemas que el reporting financiero. Bueno, pues ya está. Y esto va genial, porque te quita un montón de dolores de cabeza si no te gusta esto. Y a mí, yo no soy un especialista de contabilidad, de reporting, disclosure, etcétera. Entonces, a partir de ahí,
se puede organizar uno como quiera, pero es fundamental porque la sostenibilidad es, repito, comprar mejor, producir mejor, innovar mejor, vender mejor y reportar mejor. Pero si lo único que haces es reportar, no tienes impacto, solo vas reportando cosas. No, lo más importante es el impacto primero y el reporting después. Cuando yo veo un director de sostenibilidad y digo, ¿cuánto tiempo pasas en reporting? 80%. Digo, muy mal. 80% impacto, 20% si no puedes tener un financiero. Pero yo es 99% en impacto y tengo una persona que no me reporta a mí, reporta al CFO, pero con la cual hablo 4 horas al día para alinearnos. Digo, esto es el impacto que vas a tener. Me dice, vale, esto lo podemos reportar así, 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 así. Entra dentro de la materialidad, CSRD, todo esto. A ver, sí que me lo he estudiado y sé un poco más. No es que no sepa nada, pero hay que alinear las especialidades, etcétera, etcétera. Al final, el CEO siempre me viene, si hay un problema de reporting, me viene a ver a mí. Pero como que tengo una persona que es buenísima en esto, pues no hay ningún problema. Vale, truco de viejo, ¿no? No sé si ayuda a la audiencia. Es un... Yo ahí voy a puntualizar un poquito, no todos tenemos la suerte que tiene Juan, ¿sabes? Y en muchos sitios tenemos que asumir también el reporte no financiero, pero sí que coincido tanto con Fernando como con Juan, ¿no? Tanto negocio como sostenibilidad están íntimamente ligados, ambos reportes están íntimamente ligados también, o sea, yo no he tenido la suerte de que el financiero me lo haga, pero sí que decir que ha colaborado muchísimo en todo ello, ¿no? Y dos Lo he hecho consejos. un poco para provocar, Ana, ¿eh? Es un poco una provocación. No es tan No, blanco y no, es que negro como le he explicado, Ana. Está claro yo que... es que, Y además como al estamos principio lo hablando, hice yo. Durante 5 años lo tuve que hacer yo en mi equipo, pero al final dije, bueno, metiendo a finanzas aquí será más fácil. Y ha sido más no, fácil. que te has quitado un gol muy importante, ¿eh? O sea, pero yo como estaban hablando de negocios más chiquititos, pues por eso digo que hay veces que, Sí, bueno, sí, hay que sí. asumirlo y ya está. Pero que sí que yo dos consejos que sí que daría, ¿no? Es uno, no rendirse al desaliento, ¿vale? Porque a veces la sostenibilidad es es un área bastante árida y a veces tarda en calar en las empresas. Entonces hay que seguir ahí pico pala y sobre todo ponerla en valor, ¿no? Hacerles ver todas las eficiencias que comporta el ser sostenible y todas las ventajas competitivas que está aportando al negocio. Bueno, y ser un buen comercial en ese sentido, ¿no? Tienes que ser un buen comercial dentro de lo que es tu compañía para que ellos lo entiendan, ¿no? Y que entiendan bien lo que tú les tratas de hacer ver, ¿no? Entonces, eso para empresas que están comenzando, creo que es un buen consejo también, ¿no? Sí, y otra cosa que me ha recordado Ana, gracias por eso, es que la cultura va a matar a la estrategia en el desayuno y la Sí. ejecución a mediodía. Entonces tenéis que alinear vuestra estrategia y vuestros objetivos con la cultura de la empresa. Entonces, si por ejemplo tenéis una empresa muy focalizada en el consumidor y el cliente, utilizar eso. ¿Qué es lo que está demandando el nuevo consumidor y el nuevo cliente? E incluso el empleado. Pues hay muchos segmentos de consumidores, clientes y empleados que quieren más sostenibilidad. ¿Eso qué quiere decir en el contexto de vuestra empresa? Tal vez no lo ve el accionista o no lo ve la propiedad, pero sí que lo ve el cliente o lo ve el cliente del cliente o el consumidor o incluso vuestros empleados. Utilizar eso. Porque esto, si estáis culturalmente, es muy importante para vuestra empresa, utilizar la voz de la gente que es muy importante para vuestra empresa para ayudar a desarrollar vuestra estrategia. O si vuestra empresa está muy dependiente de los agricultores al revés, el otro lado de la cadena, en España, leí una estadística el otro día, la media de los agricultores españoles tienen más de 60 años. Creo que es una estadística correcta, Ana. Tú tal vez lo sabrás, pero quiero decir que tenemos un problema demográficamente. Sin agricultura no hay industria agroalimentaria. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los agricultores a ser más sostenibles, primero, económicamente? Segundo, muchos de los agricultores jóvenes que quieren entrar aquí, van a entrar si pueden tener un
impacto positivo, porque ahora mismo la agricultura tiene un nombre tiene una reputación bastante mala, no por su culpa, Sí. pero si tú miras las cifras es complicado. Entonces, la gente que quiere entrar ahí, en vez de entrar en la tecnológica de turno, o el banco de turno, que sea, si quieres atraer talento a la agricultura, vas a tener que atraerlos a base de más sostenibilidad de su modo de vida, etcétera. No hay que poner cosas muy técnicas ahí. Es decir, yo quiero poder vivir de esto de una manera sostenible, con precios sostenibles, sin gastar demasiados recursos, etcétera, etcétera, y hacerlo de manera satisfactoria. Pues trae la voz del agricultor dentro de la empresa y ahí empezarás a reinvertir ahí, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura, la emoción, no solo es cifras y calcular todo, también hay que traer la emoción y la cultura dentro de la empresa. Y eso te va a ayudar a avanzar más rápidamente, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad que respuesta tan completa, que creo que casi que se podría hacer un artículo compartiendo todos esos insights. Veo que también tenemos una última pregunta que quizás la voy a contestar yo porque estamos un poco ya casi sin tiempo de leeway, eh, en que preguntas sobre, específicamente sobre el arroz y las prácticas de agricultura regenerativa. Si, dado el contexto actual, es posible también medir eh, la capacidad de la agricultura regenerativa de decarbonizar el sector de arroz. En cuanto a eso, o sea, nosotros aquí en Howard especializamos en eso, o sea, la capacidad de poder medir con nuance las materias primas y su impacto, porque en una base de datos tradicional uno pone arroz y todos los arroces de todos los agricultores del mundo parece que tienen el mismo factor de emisiones, pero al final cada agricultor, cómo cultiva su arroz, dónde lo cultiva, todo eso importa y todo eso genera factores distintos de emisiones y de impacto. Y es esa nuance, ¿no? Es esa capacidad de poder discernir entre asumir que una commodity no es una commodity necesariamente, que cómo lo hacemos importa mucho. Y si hay algo que creo que concluye bien este webinar es esto, ¿no? Es que cómo lo hacemos importa mucho. Y muchísimas gracias, Juan, Ana, Fernando, por los magníficos hallazgos que han compartido hoy. Seguimos en contacto y si algún de nuestros participantes tiene alguna cuestión, pueden enviarnos y nosotros la contestaremos. Chao. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao, Gracias. Adiós. chao. Muchas Gracias. gracias, un gran placer estar con vosotros todos hoy. Igualmente. Chao. Igualmente. Adiós.